Potenciación con exponente entero es el resultado de multiplicar varias veces, n veces, una cantidad que llamaremos base por sí misma. Por ejemplo, x a la n, donde x es la base y n es el exponente. Esto es un número real cualquiera, lo vamos a multiplicar n veces por sí mismo. Eso es lo que significa x a la n. El ejemplo sería, yo a x lo voy a multiplicar por sí mismo n veces. Y eso es lo que es la potenciación, o sea, eso es lo que significa x a la n. Un ejemplo de un número real cualquiera, en este caso 2 a la 5, eso equivale a que yo el número 2 lo multiplique por sí mismo 5 veces. Cuando yo el 2 lo multiplico por sí mismo 5 veces, el resultado es 32. Si tengo un número x elevado a la 4, eso significa que ese número x lo voy a multiplicar 4 veces por sí mismo. Si tengo menos 5 al cubo o menos 5 a la 3, eso es lo mismo que yo el menos 5 lo multiplique 3 veces por sí mismo. El resultado de multiplicar menos 5 por sí mismo 3 veces es menos 125. Por último, menos 2 a la 4 equivale a multiplicar menos 2 por sí mismo 4 veces. Cuando yo menos 2 lo multiplico por sí mismo 4 veces, el resultado es 16. Vamos a ver un ejemplo de potenciación con exponente entero. Comencemos con 5 al cuadrado. Eso equivale a multiplicar a 5 por 5 2 veces. 5 por 5 igual a 25. En el siguiente caso, menos 5 al cuadrado. Fijémonos que el menos está dentro del paréntesis. Por tanto, es lo mismo que yo multiplique a menos 5 por menos 5 2 veces. Menos 5 por menos 5 es igual a 25. En este otro caso, fijémonos que es el opuesto de 5 al cuadrado. El signo menos está fuera del paréntesis. Por tanto, lo único que está elevado al cuadrado es el 5. Eso va a ser igual al opuesto de multiplicar a 5 por 5 2 veces. Y el resultado del opuesto de multiplicar a 5 por 5 2 veces es menos 25. Fíjense que aquí el exponente de los tres ejemplos es par. ¿Okay? Y en el primero, en el segundo caso, bueno, en el primer caso es positivo y da positivo, o sea, no hay un signo dentro del paréntesis. En el segundo caso, el menos 5, ese menos está dentro del paréntesis, por lo tanto está afectado por el número 2, que es par, o sea, por el exponente 2, y el resultado va a ser 25. Y en el tercer caso tenemos menos, o sea, el opuesto de 5 al cuadrado. El menos está fuera del paréntesis. Ese menos no está afectado por el exponente 2, que sí afecta el 5. Por tanto, cuando yo le dé 5 al cuadrado, luego que haga la multiplicación, tengo que encontrar el opuesto, el menos. En este otro ejemplo tenemos 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es equivalente a multiplicar a 4 por 4 2 veces. 4 por 4 es 16. En el siguiente ejemplo tenemos menos 4 al cuadrado. El menos está dentro del paréntesis, por tanto está afectado por el exponente 2. Eso equivale a multiplicar a menos 4 por menos 4 2 veces. Y eso va a ser igual a 16. En este otro ejemplo, el signo menos está fuera del paréntesis. Eso significa que no está afectado por el exponente 2, que se afecta el 4 que está dentro del paréntesis. Esto lo podemos leer como el opuesto de 4 al cuadrado. El opuesto de 4 al cuadrado va a ser igual al opuesto de multiplicar a 4 por 4 2 veces. 4 por 4 es 16, pero el opuesto de 16 es menos 16. Otro ejemplo, y aquí vamos a hacer ejemplos con exponentes impares. 2 al cubo equivale a multiplicar a 2
por sí mismo 3 veces. El resultado multiplicar a 2 por sí mismo 3 veces es igual a 8. En el siguiente ejemplo es menos 2 al cubo. Aquí el signo menos está dentro del paréntesis, es decir, él está afectado por el exponente que en este caso es impar. Pero fíjense, menos 2 al cubo equivale a que yo multiplique menos 2 por sí mismo 3 veces. Cuando yo multiplico menos 2 por menos 2 me da más 4 por menos 2 me da menos 8. Entonces, el resultado de multiplicar a menos 2 por sí mismo 3 veces es igual a menos 8. En este otro ejemplo tenemos el opuesto de menos 2 al cubo. Aquí hay dos signos menos. Uno está fuera del paréntesis y el otro está dentro del paréntesis. El signo que está fuera del paréntesis no está afectado por el exponente, pero el que está dentro del paréntesis sí. Eso equivale a que yo encuentre el opuesto de multiplicar a menos 2 por sí mismo 3 veces. Lo voy a escribir menos 2. El opuesto de multiplicar menos 2 3 veces por sí mismo. Cuando yo multiplico menos 2 por menos 2 me da más 4, por menos 2 me da menos 8, pero como estamos encontrando el opuesto de menos 8 es 8, por tanto el resultado del opuesto de menos 2 al cubo es 8. Otro ejemplo con exponente impar es 3 al cubo. 3 al cubo equivale a multiplicar a 3 por sí mismo 3 veces. Cuando yo multiplico a 3 por sí mismo 3 veces, el resultado es 27, porque 3 por 3 9 y 9 por 3 27. En este otro ejemplo es menos 3 al cubo. Fijémonos aquí que el menos está dentro del paréntesis, por lo tanto está afectado. Eso equivale afectado por el exponente 3. Eso significa, tal como está escrito así, a que yo multiplique a menos 3 por sí mismo 3 veces. Cuando yo multiplico menos 3 por sí mismo 3 veces, el resultado que tengo es menos 27, porque es lo mismo. O sea, ¿cómo tengo el menos 27? Bueno, menos 3 por menos 3 me da 9, más 9, y más 9 por menos 3 me da menos 27. En este último ejemplo tengo el opuesto de menos 3 al cubo. Hay dos signos menos, el fuera del paréntesis no está afectado por el exponente 3 de lo que está contenido entre ese paréntesis. Pero hay un signo menos que sí está contenido en el paréntesis. Ese signo menos sí está afectado. Eso equivale a que yo escriba el opuesto de multiplicar a menos 3 por sí mismo 3 veces. Cuando yo multiplico menos 3 por sí mismo 3 veces me da 27, como en el caso anterior, como en la línea anterior. Menos 3 al cubo es 27. Pero como aquí estamos encontrando es el opuesto de menos 3 al cubo, entonces el opuesto de menos 3 al cubo es igual a menos 27. Perdón, a más 27. O sea, porque menos 3 al cubo es menos 27, pero como estamos encontrando el opuesto de menos 27 es 27. Vamos a ver otro ejemplo de potenciación con exponente entero. En este caso tenemos una suma de varios números, todos negativos, elevados a diferentes potencias, algunas pares y otras impares. En el primer caso, menos 4 al cuadrado equivale a 16, es igual a 16. A eso le vamos a restar menos 2 al cubo. Menos 2 al cubo es igual a menos 8. A eso le vamos a sumar menos 3 al cubo. Menos 3 al cubo es menos 27. Y a eso le vamos a restar menos 1 a la 10. Menos 1 a la 10, fíjense que el 10 es un número par. Y cualquier entonces número negativo elevado a una potencia par es positivo, por lo tanto menos 1 a la 10 equivale a 1. O es igual a 1. Bueno, si a 16, fíjense, menos por menos me da más, le vamos a sumar más 8, y a eso le vamos a restar, más por menos me da menos, le vamos a restar 27, y a eso le restamos 1. Cuando yo 16 le sumo 8, le resto 27 y le resto 1, el resultado es menos 4.
en nuestra operación aquí tenemos varios números negativos elevados a potencias pares e impares. Lo que son números negativos está dentro de paréntesis, y hay otros números que no son negativos pero se están restando, por ejemplo el menos 3 a la 4 y el menos 2 al cubo. Comencemos por el primero. Menos 3 a la 4 equivale a 81. A eso le vamos a restar 3 a la 4. Fíjense que ese menos no está dentro de un paréntesis, es lo que nos pide es que restemos 3 a la 4. 3 a la 4 es 81. Este 3 a la 4 es igual a 81. A eso le vamos a sumar a un número negativo, menos 2, que es elevado a la 8. Menos 2 a la 8 me va a dar 256. A eso le vamos a restar 2 a la 3. Nuevamente ese menos no está elevado a la 3. Ese menos lo que significa es que es el opuesto de 2 a la 3. 2 a la 3 es igual a 8. A eso le vamos a restar menos 5 al cubo. Menos 5 al cubo es igual a menos 125. Y eso le vamos a restar a menos 7 al cuadrado. Menos 7 al cuadrado es 49. Entonces tengo 81 menos 81 más 256 menos 8 más 125, porque menos por menos me da más, menos 49. Menos 81 menos 81 me da 0. 0 más 256 más 256. 256 menos 8 más 125 menos 49 es igual a 324. En esta otra operación tenemos a un término, un segundo término y a un tercer término que se están sumando. En el primer caso, este primer término, vamos a trabajar con él, yo lo puedo escribir de esta manera, con menos 1 que multiplica a 9 menos 16. Menos 1 al cubo es igual a menos 1, porque menos 1 al cubo, el 3 es un número impar, por lo tanto y me queda menos 1. Menos 3, ese menos 1 multiplica lo que está en el corchete. ¿Qué es lo que está en el corchete? 9 menos 16. ¿Cómo llegamos al 9 a 16? Bueno, menos 3 al cuadrado es igual a 9. A eso le voy a restar menos 2 a la 4. Menos 2 a la 4 es igual a 16. A eso le voy a sumar a menos 2 a la 7. Menos 2 a la 7 equivale, bueno, voy a trabajar con este término. Ese término lo puedo escribir de esa manera, donde menos 2 a la 7 equivale a menos 128. Fijémonos que el signo menos está dentro del paréntesis. La potencia de lo que está en el paréntesis es 7, o sea, el exponente 7 es impar. Por lo tanto, menos 2 multiplicado 7 veces por sí mismo me va a dar un menos 128. Luego vamos a ver lo que está dentro del paréntesis, y menos 5 al cuadrado es igual a 25. Y menos, que a eso le voy a restar a 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5, 25, menos 25. A eso le voy a sumar este siguiente término. Este término lo tengo de la siguiente manera, donde menos 1 a la 4 es un número par. Menos 3 a la cubo me da menos 27. A eso le voy a restar 3 al cubo. 3 al cubo es 27. Y a eso le voy a restar menos 4 al cubo. Menos 4 al cubo es igual a menos 64. Luego tengo que 9 menos 16 me da menos 7. Por tanto, menos 7 me va a quedar menos 1 por menos 7. A eso lo voy a sumar a menos, pero fíjense, menos 128, pero 25 más 25 es igual a 0. Entonces me va a quedar menos 128 por 0. Más, a eso lo voy a sumar a menos 27 menos 27. Eso me da menos 54. A eso le voy a restar
bueno, le voy a restar el opuesto de 64. El opuesto de 64 es 64. Cuando yo hago esa operación me queda menos 54 más 64. Bueno, si hacemos la operación de izquierda a derecha, menos 1 por menos 7 me da 7, positivo. Más 128 por 0 me da 0. Y a eso le voy a sumar menos 54 más 64. Bueno, aquí era menos 0. Pero luego el tercer término que está a la derecha, menos 54 más 64 es 10. Si yo a 7 le resto 0 y le sumo 10, el resultado es 17.